Bueno, entonces en este momento vamos a mirar pues el dato de cómo evitar las negaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Los objetivos de esta capacitación es optimizar tiempos de respuesta con la promesa de valor al cliente, ¿sí? Lograr la perfilación, aprobación y desembolso pues, de un ejecutivo de élite como ustedes de Vivienda Total y disminuir el índice de falsas prospecciones por malas prácticas y desconocimiento de políticas. Entonces, tengamos muy en cuenta, estos son los objetivos de esta experiencia formativa. Entonces, vamos a iniciar. Ya los dejo en compañía de Maribel para que ella inicie esta capacitación junto con ustedes. Entonces, espero que tengan un excelente día y pues aquí los dejo. Muy buenos días para todos. Espero que tengan un feliz inicio de semana y hayan tenido un buen cierre de mes. Bueno, entonces, haciendo como un análisis a nivel global de la cantidad de negaciones que hemos tenido, por si se han dado cuenta, la mayoría de las personas que radican conmigo, yo les envío un informe diario del estado de las radicaciones y hemos evidenciado dos causales que son las más comunes en negaciones de Avevillas y las cuales las voy a explicar el día de hoy. Son verificación telefónica por empresa y por capacidad de endeudamiento. Entonces, en el tema de verificación de empresas, una de las causales más reconocida en Avevillas, ya que Avevillas, digamos que ellos tienen unos intentos de verificación de empresa. Entonces, ellos hacen una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, y si en la tercera llamada no contestan, ellos pues simplemente entran en negación. ¿Por qué causales tenemos el no contacto con las empresas? A veces nosotros colocamos el número de celular de la empresa porque pues estamos en una era nueva donde pues ya el teléfono fijo no está activo. Entonces, Avevillas resulta que todavía no se ha actualizado en ese sentido. Cuando colocamos en el CIPLA, que es el formulario de solicitud inicial, colocamos un número de celular, vamos a tener una causal de devolución porque esta documentación la digitaliza de manera sistemática. Entonces, el sistema está determinado para que solamente autorice o permita números fijos en el CIPLA. Entonces, esta puede ser una causal de devolución o de negación porque, pues, desafortunadamente ellos no han actualizado los medios de comunicación para verificación. Es algo que ya se ha ido escalando y estamos esperando que, pues digamos, ellos lo puedan formalizar de manera global y podamos tener una verificación de empresa un poco más asertiva. ¿Listo? Otra de las causales de negación es porque tenemos clientes que, pues, por el tema de la contingencia del COVID, han trabajado o trabajan las empresas de manera intermitente como home office o remoto. Entonces, dichos contactos de la empresa, de pronto certificados en Cámara de Comercio, pues están en la planta. Y hay veces en las que logramos comunicarnos, como otras veces que no, porque simplemente no hay quien nos conteste. Esta también puede ser una causal bastante común en Avevillas. Otra causal es por teléfonos desactualizados. De pronto los clientes tienen la certificación laboral y por alguna razón no tienen actualizada la información básica de la empresa y pues esto es una causal de devolución. Otra, y pasa bastante con las empresas grandes, como por ejemplo, no sé, estamos hablando de un Secretaría de Educación, de un Fiscalía, de empresas, empleados públicos, que ellos ya tienen una base de datos en el banco, es una base de datos centralizada, y pues digamos que los números de contactos que con nosotros colocamos en el CIPLA, digamos que ellos lo ven, pero se basan en la verificación base a lo que está en la actualización de su base de datos. Entonces, a pesar de que nosotros coloquemos la información en el CIPLA, ellos van a llamar al número que está en la base de datos centralizada. Entonces, ahí vamos a tener una causal de negación si de pronto los teléfonos no coinciden. Otra de la causal de negación en verificación es por horarios de atención.
por lo mismo. De pronto hay unos clientes que nos dicen, no, mira, lo que pasa es que para verificación de empresa solamente podemos llamar en un horario establecido o en algunos días establecidos. Por lo mismo puede ser por el home office o simplemente porque la persona que verifica solamente atiende en esos horarios. Es muy importante en la opción del CIPLA indicar si la persona que nos va a verificar los ingresos del cliente y que la persona sí trabaja allá, es importante indicar si tiene extensión, ya que esto nos facilita bastante el tema de la verificación. Y otra de las causales, que esta sí ya no es de verificación en telefónica, es por NID bloqueado. Hay unas entidades que son bloqueadas por el banco porque de pronto por alguna razón van a entrar en quiebra o son de pronto empresas que han tenido movimientos no muy regulares. Entonces son empresas que a nivel global las bloquean. En la mayoría de los casos, el NID bloqueado nos aparece cuando hacemos el filtro, pero en otras ocasiones el filtro nos pasa, pero durante el análisis, de pronto que hacen la actualización de la empresa y verifican que efectivamente esta empresa está bloqueada, pues porque no se puede trabajar para el centro de crédito o el área de crédito. Otra causal de negación es referenciación. Referenciación porque el cliente de pronto no contestó el teléfono, porque las referencias personales no contestaron. Entonces, Avevillas tiene 3 momentos de verificación. Entonces, hacen el primer intento, no contesta. Segundo intento, no contesta. Tercer intento, no contesta, pero no lo hacen de manera seguida, sino en horarios diferentes. Entonces, por ejemplo, hicimos la llamada a las 11 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde. Si en ninguno de esos 3 horarios se lograron comunicar, el crédito va a entrar en negación. Ahí lo que nos toca es, ustedes se comunican con el cliente, bueno, cliente, ¿en qué momento lo podemos comunicar? Podemos llamar a sus referencias para dejar la observación en Avevillas con una reconsideración. Entonces, ustedes averiguan con el cliente la información, tanto de la empresa como de la referenciación y demás, y me la envían mediante un correo electrónico con el asunto reconsideración. Entonces me escriben, Maribel, por favor, en la reconsideración del cliente, verificar los teléfonos de la empresa, son los siguientes, la persona que nos contesta es tal persona, tiene un cargo tal y el correo es tal y demás. De igual forma, lo vamos a hacer con los clientes, digamos, con las referencias de los clientes. O que el cliente responda en un horario especial porque por alguna razón no nos puede contestar, es importante dejar clara la observación. Si de pronto nosotros tenemos la información antes de enviar a radicación, se puede hacer la observación en el cuerpo de correo cuando ustedes me envíen el correo. Entonces, digamos que esas son las causales más comunes con respecto a verificación de empresa telefónica y con respecto al NIT. Otra de las causales que más llama la atención es por capacidad de endeudamiento. Esta a veces entendemos que nosotros enviamos los soportes, enviamos el correo bien estructurado, la radicación bien estructurada, pero hay momentos donde de pronto por el sistema los documentos no quedaron cargados como son, o de pronto el analista no revisó bien la documentación. Entonces, esos son errores del banco que nosotros podemos darle manejo. Pero hay otra parte, que es la parte de nosotros como ejecutivos, donde no hacemos el ejercicio como debe ser, y este ejercicio pues debemos de evitarlo para evitar las negaciones. Por parte de Avevillas tenemos un máximo de reconsideraciones que son de 4 veces. O sea, el crédito puede negarse 4 veces. Si vamos a la quinta vez ya no se puede reconsiderar porque ya por el sistema cierran la opción de reconsideración. Entonces, por capacidad de endeudamiento, una de las causales por capacidad de endeudamiento es porque los ingresos que nosotros indicamos en la radicación no son soportados al 100%. Ejemplo, el cliente gana 5.200.000 y tiene bonificaciones adicionales y nosotros solamente soportamos una parte de los desprendibles, más no todos los que se requieren. Entonces, ¿qué pasa? Que el analista solamente va a tener en cuenta
un porcentaje de lo que nosotros soportamos, ¿listo? Entonces ahí es muy importante tener en cuenta la documentación que estamos entregando para que le tengan en cuenta el 100% de los ingresos. O puede ser otra causal de que el cliente tiene ingresos como empleado y adicional es rentista, pero no estamos anexando certificado de tradición y libertad o contratos de arrendamiento, entonces ahí no nos van a tener en cuenta los ingresos adicionales. Otra de las causales es que nos pasa bastante y nosotros de pronto en el primer momento cuando estamos haciendo el filtro, le preguntamos al cliente de manera como muy rápida y fugaz, bueno, ¿cuántos son tus ingresos? Así, rápido, dímelo rápido. Entonces, no, aproximadamente le ganó 6 millones. Entonces nosotros enviamos el filtro con 6 millones, y nos sale viable, pero en el momento de la radicación resulta que no, el cliente no tiene 6 millones, sino 4.500. Entonces ahí también nos va a variar la viabilidad del cliente inicial, porque pues yo hice el filtro con unos ingresos que ustedes me indican en el filtro, en el Excel, pero en el momento de la legalización del documento, pues solamente estamos soportando una parte. Otra de las causales de capacidad de endeudamiento es para el endeudamiento global, porque de pronto nosotros no le estamos teniendo en cuenta lo que está operando fuera del desprendible, lo que el cliente paga fuera, que lo paga de manera, no sé, ventanilla, tarjetas de crédito, o que de pronto el cliente se endeude de manera paralela con la solicitud que estamos haciendo. Entonces, a Bevillas, a pesar de que en el primer filtro ya hicimos una consulta, consultamos centrales, ellos en el momento del análisis vuelven a jalar centrales y van a evidenciar que el cliente hizo un endeudamiento paralelo o que de pronto se, no sé, quedó en mora con alguna obligación, o bueno, pueden ser muchas cosas que pasan, que es muy importante tener una comunicación muy asertiva con el cliente y tener en cuenta que pues si vamos a hacer una compra de cartera, eso le ayuda a unificar sus obligaciones, a dejar una sola tasa de interés, intentar siempre como agrupar el endeudamiento global del cliente para que solamente pague con una entidad. Otra de las causales de capacidad de endeudamiento es porque Avevillas cuenta con unas políticas de vectores de compra. Nosotros podemos comprar cartera de la mayoría de las entidades. A nivel de bancos, el único que no podemos comprar es Banco Popular. Banco Popular no podemos comprar y no es porque no queramos, sino porque digamos que la fuerza de retención que maneja Popular es muy fuerte y en varias ocasiones cuando se permitía comprar Banco Popular, eh, nos devolvían los cheques porque prácticamente que el cliente cuando va a ir a pagar lo rodean 5 o 6 asesores para pues evitar que el cliente cancele la deuda y sino que continúe con ellos. La retención de Popular es bastante fuerte. Entonces, en este orden de ideas, nosotros podemos comprar casi que la mayoría de los bancos y la mayoría de las cooperativas y otras entidades. Si en dado caso tenemos alguna duda con saber si se puede comprar o no, me envían el NIT y el nombre de la empresa y pues verificamos si se puede comprar o no. Es muy importante que para las compras de cartera, nosotros solamente podemos comprar carteras que tengan aproximadamente 4 meses desde desembolso. Ejemplo, el cliente hizo una compra de cartera, tiene una obligación con Banco Occidente, pero resulta que se lo desembolsaron en marzo, abril, mayo, junio, julio, ahí o sea, hablando con la fecha de hoy, esta compra sí se podría hacer. Pero si de pronto la compró, fue un desembolso en abril, mayo, junio, julio, agosto, esa compra de cartera no aplicaría porque debe cumplir con el vector de 4 meses después de desembolso. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta porque cuando realicen el análisis y ven los vectores de desembolso, no va a ser aplicable esta compra y pues por ende esta compra se sumaría en endeudamiento global del cliente y por lo general eso nos quita capacidad. Otra de las causales de negación por capacidad de endeudamiento es porque no estamos teniendo en cuenta los descuentos de nómina. Entonces, en el desprendible del cliente, cuando estamos hablando de empleados, el cliente tiene descuentos de ley, que esos no se van a tener en cuenta, y tienen descuentos de nómina, no sé, por fondos de solidaridad, por
aportes voluntarios, por ahorros, por libranzas y demás. Son importantes tenerlos en cuenta si no los vamos a comprar, ya que esto nos quita capacidad de endeudamiento. Otra de las causales es por endeudamiento paralelo, pero pues digamos que es como similar a lo que les hablaba sobre el endeudamiento global. El cliente no nos indicó que estaba solicitando también un crédito por otro lado y obviamente ya en el análisis pues van a verificar que arrastrando nuevas centrales se van a dar cuenta que hay una nueva huella de consulta y que de pronto el crédito está a punto de desembolsarse. Entonces eso nos va a quitar capacidad de endeudamiento. Otra de las causales es que en el momento de las compras, cuando les hago el filtro, ustedes a veces no me indican qué es lo que se va a comprar. Yo selecciono algunas opciones de compra, las más asertivas o más acercadas a la solicitud, pero entonces al final no vamos a comprar nada, pero yo les descarté las centrales. Entonces, ese descarte de centrales hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no vamos a comprar, nos toca sumarlo en endeudamiento global. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que de pronto no se pierdan en esta información que les estoy dando. Otra de las causales es por capacidad de endeudamiento en bonificaciones, comisiones y horas extras. Según la política de Avevillas, nos dice que para tener en cuenta, nosotros podemos tener en cuenta bonificaciones, comisiones, horas extras, desde que se presenten de manera mensual. Entonces, unas bonificaciones o comisiones de pronto no son siempre el mismo valor, son variables porque pues según el comportamiento y de la actividad económica del cliente. Entonces, en este caso tenemos dos fórmulas para poder tener en cuenta las bonificaciones, pero para eso debemos de soportar con los documentos requeridos. Para bonificaciones y comisiones, lo ideal sería pedirle al cliente los 9 últimos desprendibles o los 9 meses en desprendibles para poder tener en cuenta el porcentaje de los ingresos de bonificaciones. Pero si solamente estamos adjuntando 3 desprendibles, pues no nos van a tener en cuenta todo. ¿Listo? Esto por este momento es como las causales más grandes. Hay otra causal que es también conocida y es por la zona en la que entra el cliente. Zona automática 1, zona automática 2, zona gris y zona de rechazo. Estas zonas, digamos que para nosotros nos es indiferente en el momento del filtro porque no las conocemos. Es una tipificación en la que el banco, digamos que segmenta a los clientes según su comportamiento, su KNR, su acierta, y pues hay unos clientes que están en zona automática 1, zona automática 2, son los clientes 10, o sea, los clientes perfectos que salen súper bien. Pero tenemos otros clientes que están en zona gris o en zona de rechazo, son muy complejos cuando se niegan de volver a reconsiderarlos. Ahí habría que soportar ingresos adicionales o consultar a menos plazo. En dado caso de que no se pueda hacer ninguna de las dos opciones, la verdad, es muy poco probable reconsiderar un crédito cuando un cliente cae en una de esas dos zonas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Cuando yo les envío la negación, en la primera parte del texto nos dicen qué zona entró el cliente, si es zona gris o zona de rechazo. Entonces, eso con respecto a las negaciones más comunes de Avevillas. Para poder evitar temas de negaciones y tener en cuenta el perfilamiento del cliente, nosotros primero tenemos que hacer un sondeo y es saber qué tipo de clientes son sujetos de crédito para Avevillas. Entonces, nosotros podemos trabajar rentistas de capital, empleados, transportadores, independientes, pensionados. ¿Cuánto es el límite de edad? Podemos trabajar desde los 18 años hasta los 74 años y 364 días, ¿sí? Si el cliente tiene 75 años, no es sujeto de crédito. Para caso de pensionados se puede, pero estos pensionados se les hace pasar por una etapa que se llama extra prima o exámenes médicos, donde pues hay que hacerlo ir a que lo valide un médico del banco y verifique si este cliente es sujeto de crédito. Entonces, eso por ese lado del perfilamiento de los clientes. Avevillas segmenta por dos grupos a los clientes. Entonces, están los segmentos básicos, que son los que ganan de 1.730.000 a 6 millones.
ese sería el ingreso básico o el ingreso mínimo solicitado para consumo. Sin embargo, hay algunas excepciones. He pasado créditos con ingresos de 1.420.000, 1.500.000 y pasan. ¿Pero por qué? Porque de pronto es un cliente pensionado o de pronto es un cliente que lleva muchísimos años en la empresa, contrato indefinido, excelentes movimientos y ahí pasa. Digamos que hay unas excepciones de la norma. En segmento básico vamos a tener ingresos de 1.730.000 hasta 6 millones y en segmento preferente vamos a tener en cuenta los clientes que ganan desde 6 millones en adelante. Entonces, para el caso de los preferentes, estos clientes se les brinda una tasa preferencial cuando miramos compras de cartera o de pronto que le podamos ofertar la tasa que nos dio en el filtro, nos dio un ejemplo, tasa del 16. Son clientes que en el momento de la aprobación nosotros solicitamos tasa preferencial y pues también podemos solicitar de pronto opciones de retanqueo con mejoras de tasa o de pronto algunos beneficios especiales para el cliente. ¿Listo? Entonces, estos son los segmentos que nosotros manejamos. Cuando ustedes me preguntan, bueno, Maribel, ¿cuánto es el ingreso mínimo que pida Bevillas? Sería 1.730.000 y de ahí en adelante. ¿Cuál es la edad mínima del cliente? Desde los 18 años hasta los 74 y 365 días. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en nuestros clientes? Pues que tengan buenos movimientos financieros o que tengan algo de experiencia financiera. Si de pronto tiene una experiencia pequeña de 5 millones, pero gana bastante, máximo le puede prestar a Bevillas el doble. O sea, en este caso, si tiene experiencia financiera con 5 millones, le podemos prestar máximo hasta 10 millones. Así el señor gane 20 millones. ¿Pero por qué? Porque pues no tiene buena experiencia en montos. Con respecto a los tipos de contrato en empleados, esto también es una de las preguntas que bastante es recurrente de parte de ustedes hacia mí, es saber sobre los tipos de contrato y trayectorias. Hay unas excepciones de la norma o tips que podemos tener en cuenta. Aquí, pues según la política, dice que indefinido debe tener como mínimo 6 meses de antigüedad. He pasado créditos indefinidos con antigüedad de 4 meses y bien. O sea, digamos que lo importante es que tenga más de 4 meses de antigüedad o 4 meses para que sea sujeto de crédito. Los que son en carrera administrativa, propiedad o nombramiento también debe contar como mínimo 6 meses. En el caso de los fijos, hora labor, deben de tener antigüedad de 12 meses y en el actual deben contar con 6 meses en la empresa. Maribel, un ejemplo, es que el cliente estaba como indefinido y pasó a fijo. ¿Se puede trabajar? Sí, sí se puede trabajar, desde que cuente con la antigüedad y la trayectoria. ¿Qué es lo que sí les hago énfasis? Que a Bevillas verifica bastante que el tiempo cesante entre un contrato al otro no sea mayor a 45 días. Si tiene 46 días, ya ese cliente no es sujeto de crédito. Igual en el caso de orden de prestación de servicios, libre nombramiento y remoción, debe tener como mínima antigüedad 12 meses. Que tiene un contrato fijo y pasó a hora labor, igual, debe tener antigüedad de 12 meses y actual de 6 meses para que sea sujeto de crédito. O sea, digamos que lo importante es que el cliente no haya sido cesante más de 45 días y que lleve la continuidad laboral. ¿Cómo lo soportamos en la radicación? Tenemos que anexar el certificado de la empresa anterior y el certificado de la empresa actual con los comprobantes actuales. Eso con respecto a los contratos. Esta es otra vez las preguntas que ustedes me hacen bastante y es porque yo conozco y sé que ustedes tienen bastantes clientes que de pronto tienen el perfil como profesional independiente. Entonces, digamos que para Bevillas, ese perfil, digamos que no es sujeto de crédito, pero depende cómo lo presentemos. Entonces, podemos presentar un independiente que le ofrece servicios, no sé, por ejemplo, como contador a una empresa.
Pero ¿qué es lo que hay que presentar? Habría que presentar como la certificación o el contrato donde él está prestando los servicios a la empresa X. En el caso de este cliente lo pasaríamos como empleado y ahí lo que haríamos es anexar cédula al 150, la certificación laboral de que está prestando el servicio. En este caso omitimos la parte de los desprendibles, bonificaciones no aplica tampoco, y en la opción donde dice OPS, significa orden de prestación de servicios. En este caso se soportan los extractos bancarios de los últimos 6 meses donde se evidencia que el cliente tiene ese ingreso. La declaración de renta es según el caso del cliente. Si él declara renta, se soporta. Si el cliente no declara, pues no es necesario. Ven, Maribel, lo que pasa es que tengo un abogado que es independiente, pero presta sus servicios, pero él no tiene un contrato. ¿Cómo lo podemos pasar? Muy berraco pasar este cliente, la verdad, porque si no contamos con el certificado laboral, pues no vamos a poder hacer este proceso. Tengo un odontólogo, Maribel, pero es que él no tiene cámara de comercio, él presta sus servicios de manera intermitente. ¿Qué podemos hacer? Es un cliente que no es sujeto de crédito. O si lo pasamos como empleado o lo pasamos como independiente. En el caso de pasarlo como independiente, sí o sí tenemos que soportar los documentos como independientes. Ven, María, lo que pasa es que yo fui a la oficina de Centro Mayor y me dijeron que no, que lo pasáramos sin estados financieros, sin Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa es que las oficinas tienen atribuciones para radicar algunos créditos haciendo excepciones de documentación, cosa que no tenemos nosotros, que nosotros somos fuerza externa. A nosotros sí nos rige la ley de la documentación por perfilamiento, a nosotros sí nos molestan por el tema de la documentación que no esté completa, a nosotros sí nos hacen ese seguimiento porque somos fuerza externa. En oficinas no, pues porque digamos que quien da el avalúo o quien da la continuidad es el gerente y subgerente. Ya si el gerente y subgerente aprueban un crédito así sin esa documentación, cae bajo su propia responsabilidad. Pero en el caso de nosotros, digamos que nosotros no tendríamos ese soporte para ser exonerados de la norma. Entonces, en el caso de bebidas con independientes son bastante rigurosos con la documentación. Tenemos que anexar extractos bancarios de los últimos 6 meses, declaración de renta de los últimos 2 años, estados financieros, último año fiscal y el trimestre vencido, Cámara de Comercio renovada, antigüedad de 12 meses y carta de composición accionaria. Esta carta de composición accionaria, para algunos que conocen y aquellos que no conocen, es un documento interno de la empresa. Esto es para tener en cuenta cuál es la participación del cliente al que le estamos haciendo el crédito versus sus ingresos como independiente, porque puede tener un 12% de participación, como puede tener un 100%, un 50%. Entonces, esto sí o sí nos toca anexarlo. Y digamos que otro consejo es, si vamos a enviar un independiente, enviémoslo bien desde el primer momento, ya que los independientes cuando son negados son muy difíciles de reconsiderar. Estos créditos de independientes de pronto les ponen más la peca, miran más a fondo. Un crédito de un cliente independiente que entre en zona gris, nada que hacer, ni porque le anexemos ingresos o ni porque le bajemos el plazo. O sea, hay que tener mucho cuidado con los independientes, cómo lo enviamos. ¿Listo? Entonces, para muchos que tenían la pregunta, profesional independiente aplica, no aplica para el banco, pero miremos cómo lo podemos pasar, si como prestador de servicios o como independiente netamente. Pero sí es importante anexar toda la documentación que nos exige el banco para evitar devoluciones y negaciones. Bueno, aquí digamos que algo muy importante para tener en cuenta en el momento del perfilamiento del cliente y poder dar una oferta de valor es tener en cuenta, bueno, yo como ejecutiva
yo tengo el primer contacto con el cliente. Este primer impacto, sea por teléfono o sea personal, es bastante importante porque de esta información que yo recopile con el cliente, voy a tener la certeza de que voy a enviar un perfilamiento correcto o errado. Entonces, a veces de pronto por el afán, nosotros solamente, bueno, clientes, deme así por encimita sus ingresos, dígame más o menos cuánto debe y no le preguntamos de pronto descuentos de nómina o demás. Entonces, eso nos afecta en la capacidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta la indagación de endeudamiento global, que es lo que paga por fuera, los ingresos principales, ingresos adicionales, las bonificaciones, el puntaje y que cuente con la documentación. En Avevillas para consumo, nosotros prestamos máximo hasta 16 meses sus ingresos y somos uno de los bancos que presta máximo hasta 72 meses, que es un buen plazo. Eso nos da, digamos que más opciones para darle una mejor oferta de valor al cliente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el acierto mínimo permitido por Avevillas para consumo es de 740, es bastante alto, sí, versus otros bancos es muy alto. Pues digamos que para Avevillas esa es la política y pues ahí no hay excepción de la norma. Si tenemos un cliente que gana 30 millones, pero el puntaje es 730, probablemente no nos pase. ¿Hay excepciones de la norma? Sí. En el momento del filtro es donde verificamos este cliente, pero si digamos este cliente lo mandamos, tiene puntaje 730, lo mandamos a radicar, pero tiene alguna negación o baja KNR, de una, negado y ya nada que hacer, no se puede reconsiderar. Otra cosa que también mira bastante a Avevillas son las huellas de consulta. A pesar de que en centrales de riesgo hacen la actualización cada 3 meses, Avevillas sí verifica las 3 huellas de consulta en el último semestre. O sea, si el cliente tiene 3 huellas de consulta en 6 meses, probablemente no nos va a pasar ¿por qué? Por huellas de consulta, de una nos va a salir en el filtro, negado por perfil de riesgo. Nuevamente les hago el énfasis, compras de cartera deben de contar como mínimo 4 meses de antigüedad en desembolso. Bueno, acá lo que estamos viendo son 3 imágenes. La primera imagen donde dice ingresos a tener en cuenta, donde habla bonificaciones y comisiones. Y la segunda imagen que ingresos a tener en cuenta. Entonces, estas son las dos opciones o oportunidades para tener en cuenta los ingresos de bonificaciones y comisiones al cliente. Nosotros como ejecutivos de élite vamos a ver cuál de esas dos fórmulas nos va a servir para tenerle en cuenta al cliente la mayor cantidad de bonificaciones. Entonces, el primer escenario es con los 6 últimos desprendibles. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Sumamos los ingresos de los últimos 6 meses, el promedio lo dividimos en 6 y ese promedio le sacamos el 50%. O sea que en este primer escenario, con esos 6 ingresos, a este cliente solamente le tendrían en cuenta 1.325.000 de bonificaciones, comisiones. Pero si miramos el segundo escenario, decimos aquí que con los comprobantes de pago de los 9 últimos meses y pues desde que se evidencie en la certificación laboral. Entonces, tenemos la primera columna donde están último mes 3 millones, el segundo mes es de 1 millón, así en adelante. En esta opción de fórmula, vamos a organizar los ingresos de los meses del cliente de menor a mayor. ¿Y cuál es el que se va a tener en cuenta? El tercer menor valor. Si miramos ambos escenarios, que es el mismo caso del cliente, vamos a evidenciar que para este cliente le sale mejor que nosotros le soportemos los 9 últimos desprendibles, porque el ingreso que se le va a tener en cuenta como bonificación va a ser de 2 millones. En cambio, que en el primer escenario solamente se le podría tener en cuenta 1.325.000. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál de las dos opciones de ingresos de bonificaciones le vamos a tener en cuenta y soportar la documentación que se requiere. Si el cliente tiene bonificaciones, pero solamente vamos a soportar los 3 últimos desprendibles, lo más probable sea que Avevillas
sume esos 3 ingresos, le saque el promedio dividido en 3 y sobre eso saque el 50%. Entonces, si nosotros estábamos teniendo en cuenta las bonificaciones de los 6 últimos meses, pero solamente soportamos 3 meses, pues ahí es donde nos va a dar que negado por capacidad de endeudamiento. En estos casos, ¿qué hacemos? Reconsiderar. Maribel, por favor, te envío los 6 desprendibles, los 9 últimos desprendibles. La fórmula que voy a tener en cuenta es la de los 9 últimos con el tercer valor, o la fórmula que voy a tener en cuenta es la de los 6 meses, donde le saco el porcentaje y me da para tanto. Por favor, reconsiderar. Pero es importante soportar los documentos del cliente. Si no los soportamos, pues el analista simplemente no los va a ver y no vamos a poder continuar con esta operación. Y ya como tercer escenario, es importante tener en cuenta los descuentos. Entonces, ¿qué descuentos no se tienen en cuenta? Son los de salud, pensión y medicina prepagada. ¿Cuáles son los que sí se tienen en cuenta? Préstamos, ahorros, fondo de empleados, retención de la fuente, fondo de solidaridad y vigilancia. Una vez tenido en cuenta los ingresos, Quería preguntarle. Listo. Una vez tenemos en cuenta los ingresos y descuentos, vamos a sacar el INDA. El INDA es el índice neto disponible ajustado, el ingreso neto disponible ajustado del cliente. Para algunos este formato ya es conocido, que es el formato de endeudamiento, para algunos no. Este es un simulador que está cargado en el ABC del Ejecutivo. Este es un simulador bastante útil y nos puede dar una viabilidad bastante real y un poco más aterrizada a lo que yo le voy a ofrecer al cliente. Entonces ya se los voy a enseñar en Excel para que lo tengan en cuenta y podemos hacer un ejercicio. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo a este cliente le puse que tiene un básico de 5.620.000, tiene ingresos de 1.500.000 adicionales y este cliente tiene descuentos de nómina de 300 de fondo de solidaridad, retención en la fuente de 1.200.000. En gastos financieros en endeudamiento global tiene 300.000 pesos que paga con Occidente y 460 con Colpatria. Si ustedes verifican en la parte donde está el cuadrito de Linda, automáticamente nos aparece un valor en verde. Ese valor en verde es el INDA disponible del cliente, o sea, el cliente máximo se puede endeudar con una cuota de 1.790.000 y de ahí en adelante, más hacia arriba, no se puede endeudar el cliente. De ahí para abajo, sí, sí se puede desde que nos dé la capacidad para darle lo que el cliente quiere y pues lo que le vamos a ofrecer. En el cuadrito debajo de Linda dice número de veces por ingresos totales. Ahí nos aparece ya formulado. El máximo que se le puede solicitar, por ejemplo, en este caso a este cliente, se le pueden solicitar máximo 113.920.000. Si es zona de rechazo, 28.480.000, pero según el caso. Esta es zona de rechazo según el perfilamiento del cliente. Aquí vemos en la mitad del cuadrito que hay una cartera a recoger, Citibank, ejemplo, de 75.200. Mirando este ejercicio, según el INDA, según el número de veces y según pues su endeudamiento global, nos da para que sí, a este cliente se le puede recoger Citibank. 75.200.000 nos da un INDA de 113 millones, si lo hacemos al máximo plazo que es 72 meses, o ya depende, varía según el plazo que nosotros le ofrezcamos al cliente. También es muy importante tener en cuenta que Avevillas tiene un porcentaje de gastos personales que lo castigan según pues su perfilamiento, si es soltero, si es casado, si tiene o no tiene personas a cargo. Entonces, en el caso, hicimos en este simulador hicimos como una ponderación según los casos más comunes y para los clientes que ganan de 1.750.000 a 6 millones, le castigan si es soltero el 40%, si es casado el 45%. Y así según el caso, según sus ingresos. Si gana de 6 a 15 millones, si es soltero le castigan el 35% del valor de sus ingresos, o si es casado el 40% del valor de sus ingresos. En el caso de los preferentes de más de 15 millones, el porcentaje de castigo es mucho más bajito. Pero pues por lo menos ya sabemos que un cliente
Digamos, en el tema de ingresos ya sabemos cuánto es lo que le va a castigar a Bebillas, así por encimita. Entonces le sacamos el porcentaje y si ustedes miran otra vez en el cuadrito de Linda, en gastos personales, a este cliente le estarían castigando 2.848.000 porque el caso de él es casado y gana de aproximadamente de 6 a 15 millones. ¿Ven? Entonces, este es un ejercicio muy chévere. Los invito a que usen esta herramienta de formato de endeudamiento en el ABC del Ejecutivo o si lo desean también se los puedo compartir por WhatsApp. Ya hacemos el ejercicio con el documento en Excel para que lo tengan presente. Entonces, tenemos acá el caso. Nuevamente es el mismo caso. Vamos a borrar este ejemplo del cliente y vamos a mirar cómo es que está formulado esto para saber cómo manejarlo. Listo. Entonces, vamos a hacer el cliente. Yo me encontré con el cliente me dice, Maribel, yo necesito 80 millones. Maribel, hola, qué pena. ¿Tú estás proyectando el ejercicio que estás haciendo? Es que todavía estamos en las diapositivas. Discúlpame, ya Tranquila. mismo. Listo. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla? Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, listo. Ahora sí estamos en el Excel. Entonces, este es el formato de endeudamiento. Ya borré toda la información y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí en en crédito solicitado, en primera comunicación con el cliente me dice, no, Mario, yo necesito 80 millones al máximo plazo. Entonces, yo le voy a poner aquí a 72 meses. Quiero saber si me da la capacidad. Bueno, cliente fulanito, hágame un favor, dígame cuántos son sus ingresos principales. Yo me gano 1.730.000 y tengo de ingresos adicionales 500 de arrendamiento. Ok. Y entonces, ¿tiene descuentos de nómina? No, no señora, no tengo descuentos de nómina, estoy totalmente libre, tengo solamente lo de ley. ¿Tiene gastos financieros? No, la verdad, tengo como una tarjeta de 500.000 pesos con Occidente. Ok, entonces, aquí según esta formulación, yo le digo, listo, cliente, usted quiere un crédito libre inversión por 80 millones, pero su capacidad máxima de endeudamiento en cuotas de 745.000 y si lo multiplicamos por las 16 veces, usted solamente tiene una capacidad para 35.680.000. O sea, lo que su merced me está pidiendo, eso no va a ser posible con la Bebillas, a no ser de que su merced tenga más ingresos o que de pronto, no sé, cambie de contrato y le mejoren sus condiciones laborales. O sea, en este ejercicio, este cliente no va a ser sujeto. Qué pena, Maribel. Sí, señora. Disculpen, es que hay mucho ruido de fondo y a veces se te va como la onda. Ok, vamos a mirar quién tiene. A ver, ¿ya me oyen mejor? Acabé de silenciar un. Listo. Bueno, ya silencié una persona. Volvemos con el ejercicio. Entonces, en este ejercicio o en este escenario, este cliente con el ingreso de 1.730.000 y con ingresos adicionales de 500.000 no es sujeto de crédito para los 80 millones que él quiere. Pero yo le puedo decir, su merced, le puedo prestar máximo 35.680.000. Si usted cuenta con buen comportamiento, si usted tiene, como me dice, gastos financieros solamente de 500.000 pesos con Occidente, nos da la capacidad perfectamente para prestarle los 35.600.000. ¿Está de acuerdo? Sí, no, ok. Acá, por ejemplo, en gastos personales, este está castigado con el L9, entonces miramos L9. Está castigado como soltero, que gana de 1.75 a 6 millones. Y entonces en gastos personales a este cliente solamente se le
se le castigaría 892.000 pesos. Si la fórmula cambia, nosotros aquí en gastos personales le vamos a cambiar según el caso del cliente. Si gana más, miramos si es soltero o casado para saber qué porcentaje de gastos personales le vamos a tener en cuenta. Entonces solamente cambian aquí en gastos personales la formulación. Eso es todo. Bueno, veamos el mismo escenario, pero el cliente no gana 1.730.000, el cliente gana 2.400.000, tiene ingresos adicionales de 2 millones por asesorías y son certificadas. Entonces, este cliente de retención de la fuente paga, no sé, 800.000 pesos. En gastos financieros tiene, no sé, que pague con la vivienda 580, que pague, ay, perdón, que pague con Occidente 200.000 pesos de cuota. El endeudamiento global tendría 780 y que de pronto él diga, adicional tengo otra cartera, pero esa es la que quiero que me compren. Tengo un Falabella de 15 millones. Ok, cliente. Este cliente gana 2.400.000 más 2 millones, en total serían de ingresos 4.400.000. Seguiría en la misma tabla de gastos personales y nos tocaría mirar qué tipo de perfil tiene, si es casado o soltero. Digamos que este cliente gana más para cambiar el perfilamiento, que gane 3 adicionales. Entonces, no, mentiras. 3.600. Ahí ya nos dan los 6 millones. Es soltero, entonces lo vamos a castigar con el 35%. Entonces acá sería el L10 en gastos personales. Lo cambiamos y ya nos da unos gastos personales de 2.100.000. Entonces, este ejercicio a este cliente nos da un INDA disponible de 2.064.800 y en número de veces máximo le podemos prestar 96 millones. O sea que si de pronto este cliente quiere la compra de cartera de 15 millones, pero adicional necesita 80 libres, digamos que en este caso no aplicaría, le podríamos dar 75 libres, le compramos Citibank porque nos da por número de veces. Con respecto a la tasa para que algunos que de pronto no lo saben, la tasa Navivilla es otorgada por el sistema. Nosotros tenemos un mínimo y un máximo en tasas según la política. Para el mes de julio tuvimos la tasa del 13.01 hasta el 26%. Estas tasas nosotros podemos ofertárselas al cliente así, con un desde hasta, pero está sujeto a verificar centrales y su comportamiento crediticio. Entonces yo no le puedo decir a un cliente, vea cliente a su merced, yo le garantizo antes de filtrarlo una tasa del 14 porque la verdad no sabemos si nos dé. Hay clientes que con ingresos bajitos de pronto de 2 millones nos dan tasas preferenciales del 13.01, del 11% he tenido tasas. Como hay clientes que ganan, no sé, 15 millones y les dan tasas del 20, del 16, del 18. Entonces es algo efímero con respecto al tema de las tasas porque tenemos que verificar netamente su comportamiento, su perfilamiento, su acierta. Eso es lo que, digamos, verificamos cuando hacemos el filtro con el cliente. Entonces, esta herramienta del formato de endeudamiento la pueden usar para consumo, la pueden usar para hipotecario también. Aquí podemos saber el INDA y ya pues la capacidad con hipotecario nos usamos el otro simulador, pero no me quiero salir de consumo. Entonces, si yo hago un buen ejercicio de INDA con el cliente, yo voy a tener un cliente prospecto muy bien porque nosotros lo perfilamos bien desde el primer momento. Entonces, vamos a volver con la presentación para continuar con las causales. Bueno, una vez yo al cliente ya le doy la viabilidad con un simulador, el formato de endeudamiento, Maribel, ya podemos hacer el ejemplo, señora. qué pena, Maribel, es que no que me quedó claro, los descuentos de nómina se tienen en cuenta.
de acuerdo a esa resta que se hace en el sistema, en el Listo. pantallazo anterior. Bueno, entonces volvemos a la presentación anterior y de todas maneras cualquier pregunta que tengan la dejamos para el final para poder darle agilidad a esto, pero voy a volver en este caso por la pregunta que estás haciendo. Si miramos esta presentación, según la política de Villas, ¿cuáles son los ingresos a tener en cuenta? Préstamos, fondo de empleados, retención en la fuente, fondo de solidaridad y libranzas. Estos son los descuentos que sí se tienen en cuenta. Y los que no son salud, pensión y medicina prepagada. Y es según el caso, por eso tenemos que indagar bien al cliente. Y si de pronto el cliente no tiene la información clara, pues solamente le pedimos desprendibles para poder hacer nosotros, bueno, mirar qué es lo que sí se le tiene en cuenta y qué es lo que no. Y simplemente vamos al simulador y anexamos la información para que nos dé una capacidad de endeudamiento la más asertiva para el caso de este cliente. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces ya tenemos un posible prospecto con el cliente está interesado con el ofertamiento que le hice acá con este simulador, el cliente dice, uy, sí, me llama la atención, hagámosle, vamos a hacer el filtro. Entonces, afortunadamente y gracias a la contingencia, Avevillas aperturó el proceso de venta telefónica, pero también tenemos el proceso de venta física. Entonces, con venta telefónica, lo que tenemos que hacer es simplemente cliente por medio de un mensaje de WhatsApp. Yo le voy a enviar una información, usted me responde ok, acepto, me envía la foto de la cédula y listo. Ya con eso yo ya puedo consultarlo. Muy importante que este proceso lo hagamos bien para evitar devoluciones. De pronto ustedes me van a ver muy insistente con este caso o con este tema, pero desafortunadamente yo soy muy cansona y eso sí se los digo, yo pertenecía a la parte de control en Avevillas y sé que algo tan sencillo como una conversación de WhatsApp, si no se envía como se debe, va a generar un bloqueo o una inhabilitación de usuario para el vendor que está trabajando este cliente. En este caso, yo como vivienda total y como analista de la parte operativa, yo tengo que pedirles a ustedes de pronto que me envíen muy bien este texto, esta conversación o esta evidencia, porque en dado caso de que el cliente, no sé, más adelante diga, vengan, porque a mí Avevillas me hizo una consulta, si yo nunca la autoricé, yo no sé, que el cliente a veces puede decir que fue víctima de un fraude. Nosotros como Avevillas podemos verificar con esta evidencia de que el cliente sí se hizo consultar, ¿sí? Si el cliente no quiso ser consultado, pero tenemos esta evidencia, habría que validar qué fue lo que pasó. Si el vendor incluyó o incurrió en fraude o de pronto cosas ya más pesadas y por eso debemos tener muy bien este documento. Este documento o este pantallazo de manera venta telefónica debe de contar con las siguientes observaciones. Primero, el cliente no debe estar agregado en la agenda telefónica, no se debe cambiar para nada el texto, sino solamente en los campos de nombre, número de cédula y lugar de expedición y la fecha. Nada más se debe cambiar en ese texto. Si borraron algún carácter, si le colocaron una palabra de más, si de pronto los nombres no coinciden con el número con los de la cédula, pues va a ser causal de devolución inmediatamente porque yo no voy a exponer a Vivienda Total a hacer una consulta sin que cumpla con las políticas de Avevillas. Algo también muy importante que hay que tener en cuenta es que la fecha en la que coloquemos la conversación del cliente sea vigente. Entonces, si ustedes me envían un texto con una fecha de más de 30 días, no va a ser posible consultarse al cliente, porque este texto hace la vez de autorización de centrales y de habeas data. Entonces debe contar con una fecha vigente. Si de pronto ustedes hicieron el ejercicio hace 5 días, pero se les olvidó, no tuvieron el tiempo de enviarme el filtro, no hay problema, porque estamos en los tiempos. Pero si ustedes hace un mes hicieron la consulta, no sé por qué razón no la enviaron, y me la envían ya cumpliendo los 30 días calendarios, probablemente, y lo más seguro es que yo les diga, se devuelve porque la fecha no está cumpliendo con los parámetros. ¿Listo?
Una vez enviemos el texto, el cliente tiene que responder, ok, acepto. Este ok, acepto debe estar fuera de la conversación del texto que yo le envié al cliente. Por eso está aquí señalado y debe verse muy claramente que el cliente diga acepto. Que el cliente escribió acepto con S, acepto con C, o de pronto, no, hay que decirle al cliente, debes escribirlo la palabra acepto como se evidencia o como debe ser, ya que esto es una causal de devolución. ¿Qué también necesitamos? Que el cliente cuando nos mande la foto, nos envíe la foto, tiene que ser una foto tomada en una superficie plana, con buena iluminación, que no esté a contraluz y que se evidencien claramente los datos que son número de cédula, nombre completo y al respaldo la información básica del cliente. Cuando ustedes me envían esta consulta, probablemente cuando lo cambian a PDF pierde la calidad de la imagen, por ejemplo, esos dígitos que están debajo del código de barras de la cédula. Es muy seguro que yo sí los devuelva. ¿Por qué? Porque estos dígitos que están debajo del código de barras son los dígitos que me verifican a mí si este documento es duplicado, si este documento fue renovado, si es versión original, o si de pronto es una cara posterior de una cédula totalmente diferente. Entonces, debemos de cumplir con los estándares. Entonces, como según este ejemplo que estamos viendo acá, tenemos la cédula muy pequeña y no se evidencian los números, pues entonces ustedes me envían adicional la cédula en grande. Ustedes buscan la cédula de la galería que les envió el cliente y la ponen en grande como si fuera un 150, o si la tienen en 150, mejor. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que desafortunadamente yo devuelvo filtros porque no puedo evidenciar bien la información de la cédula. ¿Qué pasa? Que cuando yo les hago el filtro a ustedes, yo tengo que legalizar inmediatamente con Avevillas. Envío legalizar esta documentación de filtro. Y si no cumple con las políticas, a mí me bloquean el usuario para poder hacer filtros, radicaciones y demás. ¿Por cuánto tiempo me bloquean? Por 3 días. Son 3 días que no voy a poder hacer absolutamente nada porque desafortunadamente no cumplimos con los estándares de la solicitud de filtro. Entonces, por eso soy muy incisiva en el tema del envío de esta conversación con el cliente. ¿Listo? Recuerden que el texto se actualizó el 25 de junio. Si en dado caso ustedes tienen desactualizado el texto, me escriben al interno y yo se los comparto con mucho gusto. O pueden verificar en el grupo de Banco de Bogotá Bevillas, ahí está la actualización que se envía cada nada. ¿Cuál fue la actualización? Que Avevillas cambió el número de contacto y extensión para que el cliente verifique que la persona que lo está atendiendo sí trabaja para Avevillas. Entonces, una vez hacemos este ejercicio con el cliente, ustedes me envían el pantallazo, pues ya podemos hacer el tema de la viabilidad. Eso me lo envían junto con el prefiltro Excel, que es donde está la información básica del cliente. El prefiltro Excel ya se los voy a compartir aquí en pantalla para que lo tengan presente y sepan, digamos, cómo deberíamos llenarlo para tener una viabilidad bastante asertiva, completa y con una respuesta súper óptima para el cliente. Bueno, estamos en el prefiltro Excel, que es el que ustedes me envían. En este prefiltro es muy importante que ustedes me envíen la información completa. ¿Por qué? Porque una vez ustedes me envíen la información que requieren, la información completa del cliente, ustedes pueden dar unas opciones de proyección de crédito. Pero si de pronto ustedes me envían una solicitud de crédito y a los 3 días me dicen, Maribel, volvemos a consultar por menor monto, por menos plazo, por más plazo, pues nos vamos a demorar y vamos a tener de pronto unos tiempos de respuesta con el cliente más demorados. Lo ideal sería que ustedes en este filtro me consulten todo lo que quieran. Si ustedes lo quieren como compra, como libre, a plazo 10, 15, 20, 15, 50, 60, 72, los plazos que quieran. Todos los que quieran, pónganlos ahí en una sola consulta que yo se los respondo a lo que ustedes me lo indiquen. Pero si me preguntan una vez, me envían el correo y al día siguiente piden otra solicitud, pues vamos a generar más demora para tiempos de respuesta con el cliente. ¿Qué necesitamos diligenciar acá? Destino de crédito, que sea o como compra o como libre.
En la parte de convenio, esto lo dejamos en blanco, este aplica solamente cuando es para libranza. Valor solicitado, ustedes me van a colocar el valor solicitado según la viabilidad que le dieron al cliente con el formato de endeudamiento. Entonces le vamos a dar 75 millones. Ay, no, es que el INDA me da para 80, entonces vamos a consultarlo como 75 y también lo vamos a consultar con el plazo, con el monto máximo que son 80. Y en plazo, ay, yo quiero hacerle una proyección al cliente a 24, a 48, a 61, a 70, a 72. Escríbanmelo ahí que yo todos los plazos se los voy a responder según lo que ustedes me pidan. Un tip muy chévere para que lo tengan en cuenta es que las tasas, por alguna razón, las mejores tasas son o a 58 o a 70 meses. Entonces, si ustedes quieren una viabilidad, me la pueden solicitar a esos dos plazos y yo les voy a dar una viabilidad bastante asertiva con una tasa especial. Si ustedes verifican algunos asesores que me han enviado solicitudes de filtro, me lo piden a 70 y a 72. Resulta que a 70 les da para 15 y a 72 a 18. Entonces, por 2 meses, para mí es mejor ofertar al cliente con tasa de 70, que son 15%. Esto efectivo anual. ¿Cómo sé cuál es nominal mensual? La dividimos en 12.5 y ahí ya podemos tener un ofertamiento del cliente, tanto nominal mensual como anual. Obligaciones a recoger, Maribel, es que yo no me sé el número de obligación, no hay problema. Desde que ustedes me digan qué banco le van a comprar y el valor aproximado, yo simplemente ya miro centrales y puedo verificarles, listo, ya sé, el centrales no son 41, son 39,600. Listo, no hay problema, pero yo ya sé que le voy a descartar al cliente. Colóquenme a mí ahí en esa opción de opciones de obligaciones a recoger los que quieran. Se pueden recoger todas las carteras que quieran. Si le quieren recoger todo el endeudamiento global al cliente, bien. Maribel, ¿puedo comprar un hipotecario? Pues se puede comprar, pero digamos que, o sea, no es que se pueda comprar como tal, se le daría como de dinero libre de inversión. Pero entren a evaluar si realmente la tasa de consumo es competitiva con la compra de cartera de un hipotecario. Verifiquen si le vamos a hacer un bien al cliente o lo vamos a afectar, porque por lo general los hipotecarios tienen unas tasas muy buenas versus consumo y también el tema del plazo. Ellos manejan plazos máximos hasta 240, entonces si le vamos a reducir un hipotecario a 72 meses con una tasa más alta, pues no creo que sea un beneficio bueno para el cliente. ¿Listo? Aquí en la opción de coordinador, la fecha, hora, esto no es necesario que lo diligencien. Realmente solamente necesito que ustedes sean muy claros con esta información acá. Nombre del cliente, cédula, teléfono fijo, celular, ciudad de residencia, tipo de residencia. En esta parte de ciudad de residencia, si es de pronto en una vereda o en zona rural, colóquenme la ciudad más cercana o si la ciudad donde él vive cerca cuenta con una oficina de villas, porque si no el filtro me va a salir que por zona no es sujeto de crédito. Hay unas zonas o veredas o corregimientos que no son sujetos de crédito y pues a villas de una va a decir, no, este cliente no, ¿por qué? Porque de pronto no va a tener el lugar donde pagar una obligación de avevillas. Entonces, como tipcito, digamos que vive, no sé, en una vereda que se llama, no sé, San Cayetano, ejemplo. Pero la ciudad o el pueblo más cercano es Zipaquirá. El cliente pues le vamos a poner como vivienda Zipaquirá para que le quede cerca y para que sea sujeto de crédito. Toma la galleta, toma la galleta. Atrevido y respetuoso. Bueno, continuando aquí, en tipo de residencia vamos a marcar familiar o propia con o sin hipoteca. Tipcito para que el cliente sea viable o sea un perfilamiento correcto, coloquemos vivienda familiar o propia sin hipoteca. Con arrendamiento le van a castigar arrendamiento al cliente. Así el cliente vive en casa arrendada, en un apartamento arrendado, digámosle al cliente, ven, si vamos a radicar, cualquier cosa diga que es familiar o cualquier cosa diga que es propia sin hipoteca, ya.
Esto es de carácter informativo, a él no le van a pedir documentos ni nada por el estilo, pero sí es importante que el cliente sepa o que esté de acuerdo con la información que estamos colocando en el perfilamiento, porque esto, lo que es el tipo de residencia, es un ítem que se tiene en cuenta para la otorgación de una tasa asequible para el cliente. Valor del inmueble es valor del inmueble comercial, tipo de inmueble, casa, apartamento, local, lo que tenga el cliente. Clase de vehículo, automóvil, moto de carga, grúa, en fin. Estado civil, que el cliente es viudo, que el cliente vive en unión libre, pongámosle soltero o pongámosle casado. No le pongan otros perfiles porque este ítem también es uno de los especiales para otorgamiento de tasa. Personas a cargo, ojalá no le pongamos más de 2. Si un cliente tiene más de 2 personas a cargo, le van a castigar un porcentaje. En estudios terminados, el cliente tiene secundaria o es técnico, intentemos ponerle universitario, posgrado o en adelante, de carácter informativo y que el cliente lo tenga presente. Este ítem también nos ayuda bastante con el otorgamiento de tasa. Sin embargo, hay que ser como congruentes con la información, porque es un cliente que gana 1.730.000, probablemente no sea un cliente que tenga un posgrado, probablemente sea más bien un cliente que tenga un universitario. Entonces, ser como muy aterrizados con lo que estamos colocando para ayudar al perfilamiento del cliente. En actividad económica, pensionado, empleado, rentista, transportador, en fin, según el caso. Fecha de inicio de actividad. Muy importante tener en cuenta este ítem porque sobre esto se aplican las políticas de antigüedad laboral y de trayectoria laboral. Entonces, si este cliente tiene continuidad laboral, no vamos a colocar la fecha última, sino la anterior para que nos dé una viabilidad completa. Si es un cliente que pasó el contrato indefinido de 2 años a un indefinido y lleva 2 meses, probablemente en el perfilamiento no nos va a dar porque no cumple con la política de antigüedad laboral. Entonces ahí vamos a colocar la antigüedad laboral del crédito del contrato anterior. En profesión, pues según el caso. Monto de activos, colocamos el monto de activos. Tipo de contrato. Es muy importante colocar el tipo de contrato porque también sobre eso se mira la antigüedad laboral y se mira qué política se le puede prestar con el tema del plazo. Hay unos plazos como por ejemplo provisionalidad que no se pueden prestar a 72, sino a 60 o 58. Entonces también tener en cuenta el tipo de contrato. El NID de la empresa, tener en cuenta muy este NID de la empresa. ¿Por qué? Porque hay unas empresas que están bloqueadas por el área de crédito, ya se los había indicado. Si colocamos acá un NID diferente o me invento un NID cualquiera y no sale viable, pero en el momento de la radicación ponemos el verdadero, puede que este NID verdadero esté bloqueado. Entonces, por favor, tener en cuenta este NID. Con o sin dígito de verificación no hay problema. En ingresos principales, pues la información del cliente, en otros ingresos los que tenga el cliente, descuentos de ley y descuentos de nómina. Este de ley es solamente de carácter informativo porque ya sabemos que por políticas estos no se van a tener en cuenta en la capacidad de endeudamiento, sino los de nómina. En observaciones, si ustedes quieren colocar el ingresos adicionales por rentista. Entonces yo ya sé que son ingresos que vamos a poder soportar. Así es como me deberían enviar ustedes un filtro para que lo tengan presente. ¿Qué más se diligencia? No, nada más. Así lo envían al correo y yo les respondo ese filtro con la viabilidad. Bueno, vamos a continuar ya con la parte de erradicación. Aquí voy a ser como muy rápida en este tema, pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para radicación, todos que tengamos la misma información, las radicaciones se envían al correo mesa.bevillas, el asunto, radicación, nombre y cédula del cliente. ¿Qué necesito que me envíen? Solamente 4 PDFs. El PDF del CIPLA, que es la solicitud, el PDF de la orden de giro, el PDF de los documentos. En PDF de documentos me van a anexar todos los documentos del cliente, todo lo que vamos a soportar para indicar los ingresos del cliente, Cámara de Comercio, RUT, demás. O sea, todo según el perfilamiento del cliente. Y me vuelven a enviar la consulta de WhatsApp.
¿Por qué? Pues porque sobre esto voy a verificar si esa consulta de WhatsApp está actualizada, está con la fecha y listo. Hasta aquí, esto es lo que ustedes deberían enviarme en radicación. Con respecto al CIPLA y la orden de giro, diligenciar todos los campos que nos están solicitando. Si hay campos que no aplican, simplemente se dejan en blanco, no se tachan. ¿Por qué les hablo de esta información? Porque la documentación a carpeta virtual o en radicación ya en sistema es verificado por una máquina que ya está estandarizada y que sabe cuáles son los campos que deben ir diligenciados. Si por alguna razón se me olvidó marcar la X de plan de celular, prepago o pospago, seguramente este crédito nos lo van a devolver. Si se me olvidó marcar nivel de estudios terminados, nos van a devolver este crédito. Si colocamos el teléfono de la empresa un número de celular, probablemente nos lo van a devolver. Entonces es importante que este CIPLA y la orden de giro vayan debidamente diligenciados. Sin embargo, yo les pego una revisadita y corrijo lo que hace falta cuando ustedes me envían la radicación. Con respecto a esta radicación como tip y digamos que con el fin de disminuir la cantidad de negaciones por verificación, yo les sugiero a ustedes, digamos que como para apoyarnos netamente, y es que antes de enviar la radicación ustedes puedan hacer la verificación o referenciación con los datos que nos dio el cliente. Esto con el fin de verificar que realmente sí nos contesta la empresa, de que las referencias personales del cliente sí contestan, o de que el cliente sí va a tener el celular todo el tiempo. Si en dado caso tenemos alguna novedad, por ejemplo, este crédito tiene referenciación en una empresa que trabaja home office, para comunicarse en el horario de 8 a 12. Entonces yo lo voy a tener en cuenta para enviar un formato adicional y que no nos vayan a negar este crédito por verificación, sino que tengan en cuenta la observación que indicamos. Bueno, eso por la parte de radicaciones. Es importante pues que los documentos que vamos a enviar a soporte de radicación sean documentos legibles, sean muy claros y que sean documentos presentables para el banco, ¿sí? Digamos que imágenes, pantallazos borrosos, digamos que estamos trabajando con entidad bancaria y deberíamos soportar los documentos como tal. Entonces hay pantallazos que ustedes me envían algo ilegibles o borrosos, o que se le ve el dedo al cliente, que no sé, se ve el reflejo. Entonces hay cosas que es mejor llevarlas con la seriedad del asunto. ¿Por qué? Porque allá en Avevillas van a digitalizar la documentación, se van a evidenciar, van a perder la calidad. Entonces es importante que la información sea muy, muy clara y legible. Y acá les voy a hablar un ejemplo rápido de un caso que tuvimos, de una negación, para que sepan qué es lo que se tiene en cuenta, cómo no se tiene en cuenta, qué hay que hacer, qué hay que sumar, restar y demás. Cuando yo les envío una solicitud de filtro, una viabilidad, perdón, yo les envío a ustedes este pantallazo. Para aquellos que lo conocen y para aquellos que no, este es un pantallazo del endeudamiento global del cliente por CIFIN o data crédito. En este caso estamos teniendo el caso de la señora Claudia Alejandra López. Esta cliente tiene un endeudamiento bastante alto. Esta cliente tiene Itaú, Davivienda, Occidente, Tuya, Scotiabank, DirecTV. Entonces acá vamos a ver el número de obligación, la entidad, la fecha del desembolso, fecha del vencimiento, valor inicial del cupo, saldo, cuota calculada, cuotas pagas y cuotas pactadas. Si vemos este cliente, acá en el descartar se descartó todo porque en la solicitud del filtro se dijo vamos a hacer compra de cartera de todo, entonces yo descarto todo. Pero si en el momento de la radicación no vamos a comprar todo, vamos a tener que marcar estos campitos y por ende lo que vamos a descartar se va a sumar aquí en endeudamiento global del cliente. Entonces es muy importante tener en cuenta que si ya no le vamos a comprar todo al cliente,
sumarle las obligaciones que no se le van a comprar como endeudamiento global para poder tenerla en cuenta en el INDA del cliente y saber si nos da o no nos da. Porque aquí se le está comprando todo, nos da, o sea, nos da la capacidad, es un cliente que ya quedaría con un endeudamiento global de 0, pero resulta que por el INDA máximo le da capacidad para 37 millones. Y por ejemplo acá podemos ver que tiene 37 vehículos, no se le podría comprar nada más, sino solamente la del vehículo. Y si le desmarco el resto de las obligaciones, el endeudamiento global va a crecer y ya no nos va a dar capacidad este cliente. Entonces, este es un CIFIN, un data de un cliente, y ahora vamos a ver una causal de negación. ¿Cómo reconocer las causales de negaciones? ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que verificar cuando yo les envío esto a las personas que radican conmigo? Entonces, este es un pantallazo que nos envían de una causal de negación, donde vamos a verificar el funcionario que está atendiendo este caso y la fecha de la negación o de la observación que nos indica. Entonces, este es un cliente preferente con una cierta del 787, tiene un KNR que es capital no recuperable del 5.34, está en la zona automática 1 y no figura en bases Premier de colaboradores externos ni Credit Familia. Esto es una base que tiene el banco de personas que trabajan en Avevillas o que tienen Credit Familia. Acá el caso dice que se solicita como empleado desde la fecha tal, con contrato indefinido, carga de asignación salarial de 1.797, uy, este número está terrible, 1.797.277, ahí este 7 sale, más beneficio de póliza, más bono de alimentación, trabaja en Bayer, tiene ventas la empresa de tanto, actividad de fabricación de productos farmacéuticos. Esto es como una historia que tiene el banco o el histórico que tiene sobre la empresa para la cual trabaja. Por ende, por ejemplo, en este caso de Bayer, Avevillas tiene la base de datos actualizada. ¿Listo? Dice que reciprocidad con el banco, buen comportamiento, el cliente tiene buen comportamiento de pago en las obligaciones, el destino del crédito es compra de cartera, nivel de endeudamiento con respecto al salario es de 25 veces, o sea, este cliente está súper endeudado. En actuales condiciones no se considera viable la operación porque, primero, el documento presentado en la entidad de Roswell no se evidencia, este es un caso. Segundo, no se recibe respuesta del correo. Entonces, en este caso tenemos una negación que podríamos decir que prácticamente no le están teniendo en cuenta los ingresos completos al cliente porque simplemente no han logrado la verificación con la empresa. Aquí podemos ver que hicieron una llamada, no contesta, otra llamada, no contesta. Se aclara que el análisis fue realizado con una sola central de riesgo. Esta causal se subsanó con los ingresos totales del cliente, se subsanó con el formato de la empresa del cliente, donde se evidencia que el cliente, la verificación se hace por otro lado, se hace con otros números, otros contactos y demás. Sin embargo, este crédito vuelve a entrar en negación y dice que se reconsidera cliente preferente, se toma ingreso por el instituto según el promedio bancario de los últimos 3 meses. Aquí ya el ingreso le incrementa a 2.307.000. No fue posible validar con la empresa, sin embargo se toma un modo de ejercicio y se consulta la segunda central. Aquí es donde evidenciamos que en la Avevillas jaló nuevamente centrales de riesgo, donde se evidencia endeudamiento adicional con Falabella, Rappi, Tuya. Se recalcula operación y el monto sugerido es inferior al 60% del valor radicado y no cumple con la compra de cartera. Entonces, acá en esta segunda reconsideración no nos está dando capacidad, solamente nos aprueban el 60% y por políticas, cuando aprueban menos al 60%, pues simplemente tocaría volver a hacer radicación por el valor que nos aprueben. Acá ya este es un análisis más detallado del caso del cliente, se le están pidiendo 70 millones a 58 meses, tasa del 15.10, el KNR.
Acá podemos evidenciar las compras de cartera que se le están haciendo, el número de obligación, saldo, valor del GMF, que es el valor del cheque que se le está generando al cliente. Acá ya podemos ver endeudamiento global. Entonces, esto es lo que está operando fuera del desprendible y que no se le está teniendo en cuenta al cliente, lo cual a este cliente le está castigando en 5.263.000. Digamos que en este caso, si la capacidad nos diera para comprarle los 5.263.000, pues se sube una orden de giro nuevamente, se compra y listo. Pero si el cliente no tiene capacidad, es un crédito que no se puede manejar porque los ingresos no dan, de pronto el cliente no soportó lo que realmente ganaba, no está cubriendo lo que necesitamos para la capacidad de endeudamiento. Y ya por último vamos a ver el análisis de lo que hace a Bevillas. Entonces, ingreso a actividad principal, al frente vamos a ver un valor, son 17.972.000 de ingresos, ingresos adicionales de 2.400.000, o sea que el total de ingreso del cliente son 20.424.000. Porcentaje de gastos personales, a este cliente le están castigando el 35%, que equivale a 7.148.511. Créditos o cuotas con otras entidades, sí, tiene 10.566.000. Descuentos de nómina y otros pagos, 1.768.000. O sea que si sumamos gastos personales, otras entidades y descuento de nómina, este cliente paga mensual 19.477.000, pero gana 20.424.000. Según este ejercicio, el INDA disponible para este cliente es de 946.998. Ahora vamos aquí a la parte de aprobaciones. Entonces se solicitó por 70 con una cuota de 1.727.000. Le están sugiriendo por el INDA 37 millones con una cuota de 925. En este orden de ideas, este cliente, el valor que le aprueban es inferior al 60%. Y pues digamos que no está cubriendo las carteras que le voy a comprar, porque si miramos aquí al respaldo, una es de 33, otra es de 14, otra es de 8 y otras de 4. Entonces, en este orden de ideas, la capacidad no nos da para comprar. Este es un caso que no se logró reconsiderar, no se pudo continuar porque desafortunadamente no le tuvimos en cuenta el endeudamiento global al cliente. ¿Listo? Entonces, este es uno de los casos difíciles que no se pudo reconsiderar nunca. Pero si nosotros hacemos un buen ejercicio de inicio de capacidad de endeudamiento, podemos evitarnos estas negaciones por capacidad. Este es un caso difícil, no se reconsideró, pero bueno, digamos que si el cliente soporta más ingresos o si el cliente desea que le hagamos compra de cartera, podemos mirar ejercicios a ver si de pronto nos da la capacidad. Y ya por último, voy a hablarles de manera rápida sobre aprobaciones y desembolsos. ¿Cuándo o qué es lo que tenemos que hacer cuando un cliente tiene que ir a firmar crédito? ¿Cuándo puede ir por su desembolso? ¿Cuándo podemos hacer que vaya y firme? Entonces, en los estados de crédito yo les envío esos cuadritos y hay unos estados que dicen, por ejemplo, garantías de vueltas o visto bueno jurídico o visto bueno cliente. Estas dos primeras etapas son las etapas donde el cliente ya está aprobado, solamente es que vaya y firme. Y si el cliente va en la jornada de la mañana, a las 2 horas le responden con el desembolso. Ya está, ok, tome su cheque cliente y listo. Si el crédito está en etapa visto bueno cliente, lo más probable sea que haya cambiado la tasa, que haya cambiado el plazo, que haya cambiado el monto, que haya cambiado la cuota. En esta etapa, yo les envío a ustedes las condiciones de aprobación. Ahora hablan con el cliente y si el cliente acepta, yo avanzo la etapa de visto bueno cliente e inmediatamente pasa a visto bueno jurídico y o garantías de vueltas. O sea, ya cuando estamos en estas tres etapas significa que el crédito ya está aprobado y solamente es que el cliente vaya y firme la documentación. Muy importante, muchachos, que cuando el crédito está en estas etapas siempre me pidan a mí condiciones de aprobación. Con
podemos dar una respuesta asertiva al cliente, estamos seguros de lo que aprobamos, con condiciones de tasa, cuota y demás. Y ya para el desembolso, probablemente después de firmar, va a entrar en una etapa que se llama contabilización pendiente, donde el cliente ya solamente es que vaya por su cheque. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando mandamos al cliente a la oficina? Es primero saber en qué horario va a ir el cliente, la oficina en la que va a hacer el proceso y el nombre de la persona que lo está atendiendo. Pasa mucho que en las oficinas, como tienen tantas cosas que hacer, ellos atienden al cliente, firman la documentación que nosotros subimos a la carpeta, pero no la suben a carpeta virtual, que ese es el debido proceder. Entonces, si ellos no lo suben a carpeta virtual o si ellos no avanzan la etapa que tienen que avanzar como oficina, el crédito se va a quedar en esa etapa por los siglos de los siglos. Entonces, por eso es que yo les pido, por favor, me confirmen nombre del asesor, oficina, horario, para poder hacer el seguimiento, porque si ya el cliente firmó, a las 2 horas debería tener su cheque. Si firmó en la tarde, ya quedaría el desembolso para el día después. Maribel, el cliente fue a firmar el sábado. ¿Será que el sábado le entregan el cheque? No. ¿Por qué? Porque quien autoriza el desembolso es cartera y desafortunadamente cartera no trabaja los sábados. Entonces, ahí en este orden de ideas, si el crédito queda aprobado el viernes, hacer ir al cliente a firmar el viernes para que cartera que trabaja casi hasta las 8 de la noche pueda avanzar la etapa y el sábado podamos hacer ir al cliente por su cheque, que ya el tema del cheque, ya desde que esté contabilizado pendiente, no hay problema, lo puede reclamar el día sábado. Entonces, eso con respecto a la aprobación y desembolso. Y pues no sé, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, duda, inconveniente? Yo estoy aquí para responderles todo lo que tengan en duda. Entonces, no sé, ¿alguien me quiera explicar o comentar? Maribel, sí tengo una pregunta. En la parte de arriendos, ¿el Banco Avevillas exige extractos o únicamente el certificado y el contrato? En el caso de arriendo se pueden soportar con certificado de tradición y libertad y con contrato de arrendamiento. Si quieren anexar extractos, pues digamos que sería un soporte adicional para darle más firmeza a los ingresos, pero digamos que con esos dos, con eso es suficiente. Listo, gracias. Pregunta, cuando dice perfil de riesgo en las negaciones, ¿es que no cumple política de ingresos o algo así? Sí, lo más probable sea, bueno, resulta que yo les hago el filtro acá con la tabla. Ahí, cuando me sale perfil de riesgo negado por perfil, probablemente sea por el acierta, probablemente sea por huellas de consulta, probablemente sea porque no cumple con la antigüedad o con el perfil del cliente o porque tenga malos movimientos financieros en endeudamiento global. Entrar a mirar uno a uno, yo lo puedo hacer, pero me demoro un poquito más. Entonces, si de pronto el perfil no salió negado por perfil de riesgo y ustedes quieren entrar a evaluar puntualmente por qué razones, me lo pueden preguntar al interno, pero sí me demoro un poquito más en responderles porque eso ya me toca escalarlo con el coordinador. Porque desafortunadamente yo no tengo la atribución de ver eso desde mi sistema. Perdón, y cuando es solamente por experiencia en monto, ¿se podría hacer es solamente bajarle el monto o pues o no dejarlo? No, que mejor no pasarlo. Bueno, cuando es por experiencia en montos, yo por lo general intento consultarle al cliente, o sea, dar una viabilidad por algún lado, o sea, sacarlo por donde sea. Entonces, si estamos solicitando 30 millones, pero el cliente tiene experiencia en 5 y yo lo consulto para prestarle 8 o 10 millones y aún así no nos da el sistema, probablemente sea porque la cierta del cliente no está cumpliendo con las políticas del banco. Hola Maribel, buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta Bien, tienes? es que en el Cipla digital el celular no se dejaba colocar. ¿Eso se mantiene o ya lo corrigieron? Y pues como decía que teníamos que colocar esos datos completos.
Listo. Con respecto al CIPLA editable, resulta que si ustedes lo abren desde el navegador del computador, probablemente no sea Adobe Acrobat, entonces este navegador no nos va a dejar editar el campo de teléfono del celular del cliente. Digamos que ahí la recomendación sería, si lo pueden hacer, descargar Adobe Acrobat, que es totalmente gratuito, o en este orden de ideas, ustedes me lo envían en el cuerpo del correo y me dicen, por favor, escribir el número de celular del cliente es tal porque no me dejó escribirlo. Entonces yo automáticamente lo coloco. A veces cuando va sin número de celular y yo evidencio que está sin número de celular, yo lo que hago es escribir el de la evidencia de la conversación de centrales con el cliente. Entonces, digamos que en ese sentido pueden estar tranquilos de que yo siempre hago la verificación, pero si lo quieren hacer ustedes de manera autónoma, lo ideal sería descargar Adobe Acrobat para poder diligenciar este campo. Ok, y otra preguntita. En el ejercicio que hicimos de gastos financieros, ahí se coloca es la cuota mensual de la obligación o el total del cupo, es que no quede claro. Listo, estás hablando sobre el endeudamiento, el formato del endeudamiento, ¿cierto? Sí, los gastos que colocamos en el ejercicio que hicimos ahí. Listo, entonces ya mismo voy a la pantalla y les voy a mostrar. Entonces acá en gastos financieros vamos a colocar el valor de la cuota que paga el cliente con las entidades que no le vamos a comprar. Ok, Y aquí en carteras a recoger vamos a colocar es el saldo de lo que se va a recoger de la obligación. ok, y arriba en los ingresos, te devuelves y yo te explico. Ahí en los Sí, ingresos, por favor, sí, es que colocaste, por ejemplo, ingreso de 2 millones y otros ingresos 3 millones 600. Ahí no se tendría que tener en cuenta el ingreso mayor, por decirlo de una manera, y radicarlo por ese lado, o no importa. depende sobre los documentos que vamos a soportar. Si de pronto el cliente tiene ingresos de 2 millones principal y tenemos toda la documentación completa, se presentaría con ese ingreso. Si el cliente tiene ingresos adicionales por 3 millones 600 que se soportan únicamente con extractos, pero no tenemos contratos, no tenemos certificaciones, pues en ese orden de ideas, esos otros ingresos se soportarían solo con extractos y de pronto que le darían es un peso para sopesar el endeudamiento global del cliente, ¿sí? Pero de todas maneras, en ambas situaciones, en consumo se tiene en cuenta el valor total de los ingresos del cliente. Ok, ok, sí. Sí, es que me pasó con una señora que trabajaba en el SENA, que gana los 500, pero tiene un taxi que le genera un ingreso de 3.500. Entonces, ahí no sabía cómo para radicarlo, si se podía o no, porque pues, no tenía muy bien el soporte del taxi. Listo, gracias. Sí, ahí en ese caso sería soportar toda la documentación, porque si de pronto tiene ingresos como transportador o por taxi, pero no tenemos, digamos, la tarjeta de propiedad o la tarjeta de propiedad está a nombre de otra persona, no se le podría tener en cuenta ese ingreso. O por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, cuando el inmueble está compartido, es propiedad de dos titulares, solamente se le podría tener en cuenta el 50% del ingreso, más no el 100% porque pues entendemos que está dividido en dos personas. Ok, mil gracias. Hola Maribel, ¿me escuchas? Hola, Susana, sí señor. Mira, dos preguntitas. Mira, la primera, si es un contratista y no declara renta, eso ya le quita puntos, digamos, no es viable en el banco. Y segundo, ¿tú me podrías confirmar si las tasas en la ABC están ya actualizadas para el mes de agosto? Gracias. Con respecto a las tasas, yo creo que entre hoy y mañana se las comparto, todavía no las tenemos. Y con respecto a que al contratista, bueno, pues tocaría mirar el perfilamiento del cliente. Hay casos donde pues se puede hacer excepción de la norma, y otros donde no. Si tenemos el documento para soportarlo, súper bien. Pero ahí, digamos, ¿tú lo ves factible o es para uno no desgastarse, digamos, haciendo el trámite? Así no declare renta,
si él tiene copia de sus contratos, lleva laborando 20 años con el Estado, pero no declara renta, ¿es viable para un libre inversión o cómo lo es? Pero, ¿qué ingresos tiene el señor? Azucena, ¿qué ingresos tiene el cliente? Ejemplo. Azucena, ¿me oyes? Bueno, no se te escucha. La declaración de renta, digamos que no es negociable si el cliente tiene los ingresos superiores. O sea, si ya es un cliente que tiene ingresos bastante altos, por ley debería declarar renta y sobre lo que declara renta debería soportar el documento necesario. Avevillas sí o sí averigua ese tema con las entidades pertinentes para saber pues si le hace falta o no. De todas maneras, si no la anexamos, pero el cliente declara renta, probablemente va a caer en causal de negación y hasta que no soportemos la renta, pues digamos que no se podría subsanar. Maribel, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, viendo que no tienen más preguntas, quiero pues mostrarles a ustedes mi capacidad de estar atenta a lo que ustedes necesiten. He estado un poco ocupada estos días porque afortunadamente tuvimos un cierre de mes muy bueno y pues estaba encargada del tema de los desembolsos y de agilizar los procesos con los clientes. Tengo varios filtros pendientes por responder y radicaciones, las estaré respondiendo a medida del día, como vaya yendo. A veces el sistema se pone intermitente, pero intento yo siempre responderles de la mejor manera. Entonces, cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que yo estoy aquí presta para ayudarles y pues espero que esta experiencia formativa haya sido de su agrado, haya logrado llenar todas las dudas e inquietudes que tengan y pues nada muchachos, agradecida con esta participación que tuvieron el día de hoy en esta presentación de capacitación. Entonces, espero que tengan una feliz tarde, feliz resto de día y estaré ahí atenta a lo que necesiten. Muchas gracias, Marimel. Gracias, Maribel. Gracias, María. Gracias. Que tengan Gracias, feliz Maribel. tarde. Gracias.